Donald Trump y 18 personas más fueron acusados formalmente en Georgia de supuestamente intentar revertir las elecciones del 2020 en ese estado. Es el cuarto caso penal que se abre contra Trump y el segundo en el que se alega que intentó subvertir los resultados de la votación. Entre otros imputados están también el ex jefe de despacho de la Casa Blanca, está el abogado personal de Donald Trump, Giuliani, está también un funcionario del Departamento de Justicia. Así que vamos a analizarlo. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos con nosotros al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado, ex fiscal. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a ti. Quisiera empezar escuchando al propio fiscal de Georgia. Adelante. Today, based on information developed by that investigation, a Fulton County grand jury returned a true bill of indictment, charging 19 individuals with violations of Georgia law arising from a criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state. The indictment includes 41 felony counts and is 97 pages long. Please remember that everyone charged in this bill of indictment is presumed innocent. Está curiosa la aclaración. Hemos escuchado a la fiscalía. ¿Por qué hizo esa aclaración? Bueno, es verdad, ¿no? Se le presume inocente, por lo menos en esa parte. Es interesante que ella le recuerda al público que se le presume inocente. Eso es una base importante procesal, constitucional, porque es verdad, o sea, son 97 páginas, 41 acusaciones, 18 acusados, pero ese documento no contiene ninguna evidencia, ese documento no es prueba de nada. Ese documento simplemente es una acusación emitida por un gran jurado, controlado por los fiscales, como siempre son los gran jurados, controlado por los fiscales, donde no hay ninguna participación de la defensa. Eso me han dicho otros fiscales, que generalmente un gran jurado no va a opinar en contra del fiscal. Claro, porque el fiscal presenta las evidencias que le convienen, las evidencias que tienden a ayudarlo en la teoría de su caso. ¿Y no hay contraparte? No hay contraparte. O sea, el sistema está diseñado para que la fiscalía obtenga los cargos que quiere. Este gran jurado es el gran jurado que emite los cargos. Anterior a este gran jurado hubo otro gran jurado que sugiere qué es lo que podría suceder con respecto a si se le presenta el caso a otro gran jurado, cuál sería la opinión de ellos. Pero obviamente este documento acusatorio va a tener que desenlazarse en la corte frente a un jurado, frente a un juez, donde entonces la fiscalía va a tener que probar, más allá de una duda razonable, las alegaciones que se hacen y va a tener que sobrevivir los ataques constitucionales que los abogados van a presentar con respecto a esta aplicación nueva de la ley que tiene que ver con las instituciones delictivas, como es la ley RICO, como se considera la ley de racketeering, que tiene que ver con organizaciones criminales, y la aplicación de esa ley a un set de hechos político como este, al mundo político, al mundo del desenlace. ¿No hay precedentes? No hay absolutamente precedentes. Inclusive el año pasado el Instituto Brookings, donde hay personas muy inteligentes, personas que son eminencias en su área, emiten un documento donde por primera vez yo veo que se desenlaza una explicación de cómo potencialmente podrían acusar al expresidente Donald Trump. Si es una conspiración, si hubo cargos de decir mentiras, si hubo cargos que podrían ser presentados bajo esta ley RICO Statute con respecto a organizaciones criminales. La diferencia entre este caso en Georgia y otros casos que se le han presentado es la diferencia entre el hecho de que la Fiscalía en el caso de Georgia tiene que probar la existencia de una organización delictiva con propósitos delictivos, donde las personas que están operando dentro de esa operación delictiva cometen ciertos actos
que avanzan los intereses de esa organización, no los intereses de una persona, sino los intereses de la organización. 2 o más te hace responsable, por lo menos desde el punto de vista acusatorio, de participar en ese tipo de corrupción. O sea que criminal, las acusaciones de Georgia no son individuales. Las acusaciones de Georgia están basadas en el estatuto de organizaciones delictivas. Ese estatuto se crea inicialmente para combatir a la mafia. Nadie sabe más de la aplicación de ese estatuto en la parte federal que Giuliani, porque Giuliani fue el que utilizó eso después que la legislatura lo establece, porque no se podía llegar a los grandes capos de la mafia, porque no se podía establecer el nexus entre esas personas y los que estaban cometiendo los crímenes en la calle, los asesinatos, los sobornos, los secuestros, los crímenes violentos, el tráfico de droga, el lavado de dinero. Todo eso se llevaba a cabo desde el punto de vista de organización, no de individual, pero no era posible llegar hasta arriba. Basado en el estatuto una vez que tú puedes demostrar la existencia de una organización, entonces las personas que laboran cometen ciertos actos delictivos y esos son atribuibles a los cabecillas de la organización. Es algo que es mucho más fácil de probar porque no tienes necesariamente que cometer actos delictivos tú personalmente, aunque en este caso se está alegando que sí cometió actos delictivos, pero esos están sujetos también a un análisis constitucional, a ver si esa prueba es suficiente para poder llevar a cabo un encauzamiento bajo estas reglas y esta aplicación nueva de ese estatuto en Georgia. Vamos a revisar las 4 causas, ¿no? La primera, o las imputaciones en Washington, D.C. por intentar revertir los resultados electorales a nivel federal es esto, ¿no? Ese es el propósito de la organización. El propósito es un plan concertado por parte de la organización para revertir ilegalmente los resultados de esa elección. ¿La acusación en Washington es entonces igual que la de Georgia? No, la de Georgia es parte de un plan mayor de hacer eso en toda la nación. Lo que pasa es que viola el estatuto RICO en Georgia porque las acciones que se llevan a cabo con respecto a los electores que fueron a votar después supuestamente afectaba solamente la votación electoral de Georgia. Ok, entonces tenemos de nuevo a la lista. La de Washington, por intentar revertir los resultados electorales del 2020, en Florida por sustraer ilegalmente y mantener documentos clasificados, en Nueva York por el supuesto soborno a la actriz Stormy Daniels y en Georgia por intentar alterar los resultados electorales. De todas estas, ¿cuál es la más complicada para Trump? ¿Para quién? ¿Para el gobierno o para Trump? Para Trump. Probablemente la acusación que tiene que ver con los documentos es un poco más difícil de combatir, porque no necesariamente la parte que tiene que ver con la retención de los documentos, pues la parte que tiene que ver con la retención de los documentos tiene más que ver, en mi opinión, con la violación administrativa que tiene que ver con la ley de récords presidenciales. Y la retención de esos documentos, en mi opinión, viola esos estatutos, pero esos estatutos no son estatutos criminales. El problema más serio que hay en el caso de los documentos es la obstrucción de justicia, porque la obstrucción de justicia no tiene realmente algo que ver con la naturaleza de los documentos, tiene algo que ver con la obstrucción de la investigación de diferentes formas. Ahí es donde la Fiscalía yo creo que tiene el mejor chance. El mejor chance del presidente Trump en ese caso lo tiene con respecto a los documentos y la retención de los documentos. Habría que ver cómo se desenlaza, qué evidencia tienen de que él participó en la obstrucción, porque hay que recordarse que el movimiento de los documentos y la producción de los documentos basado en lo que la Fiscalía, el Departamento de Justicia estaba pidiendo, se estaba manejando a través de abogados. Habría que ver exactamente qué pruebas hay y de qué forma el gobierno puede probar que existió ese grado de obstrucción por parte específica del presidente, porque ese está acusado como una conspiración, no necesariamente como está acusado el caso de Georgia como organización delictiva. O sea, esa es la más difícil para Trump, la más difícil para el gobierno. La más difícil para el gobierno para mí va a ser la del 6 de enero.
Yo creo que la del 6 de enero tiene una parte constitucional muy importante que tiene que ver con la primera enmienda, tiene que ver con la habilidad del presidente de expresar lo que él pensaba con respecto a que le habían robado la elección. En su mente él piensa que le han robado la elección, tiene un derecho constitucional de decirlo, tiene un derecho constitucional de abogar por él, y en ese caso, al igual que en el caso de Georgia, él estaba siguiendo los consejos de sus abogados. Cuando tú tienes abogados que tú has contratado y tú eres el cliente de esos abogados, tú tienes el derecho de confiar y actuar consistente con lo que esos abogados te están diciendo. La defensa en ese caso tiene mucho que ver con la parte constitucional de la primera enmienda, perdón, y el derecho que tiene de confiar en la consejería de sus abogados. Claramente es mucha mayor la consideración con respecto a cómo se va a manejar ese caso, porque tiene mucho que ver con mociones que podrían ser muy efectivas para destituir el caso o para atacar algunas partes de la evidencia para que no sean admisibles contra él. ¿Podrían ir presos algunos abogados si el presidente no? Bueno, no están acusados. No están acusados en ninguno de los casos federales. Son simplemente co-conspiradores que no han sido acusados. Esas personas posiblemente puede que hayan recibido algún beneficio del gobierno, a lo mejor simplemente no están acusados ahora, a lo mejor están en términos de negociación con el gobierno a ver exactamente qué es lo que hacen, o simplemente no había en la estimación del gobierno suficiente evidencia para acusarlos, aunque si los designan como co-conspiradores no acusados, es porque el gobierno reconoce que podrían traer cargos contra ellos, pero no lo han hecho. Habría que especular las razones por las cuales. En el caso de Georgia están acusados. El caso de Georgia es interesante porque, a diferencia de una organización delictiva tradicional, como lo puede ser una pandilla, como puede ser la mafia, personas que se han puesto de acuerdo como organización para llevar a cabo crímenes y cada uno de ellos avanzar con sus acciones las aspiraciones de esa organización. En el caso de Georgia tienen que probar eso, pero en los demás casos no lo tienen que probar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos orientado un poco en esto. Ya es un laberinto, ¿no? Hay que verlo. Cuando regresemos de la